tardes. Gracias por acompañarnos en otra entrega de 2x3 en TV. Altagracia Ortiz y una servidora Doris Pantaleón. Feliz de que nos encontremos nuevamente. Altagracia. Bien, Doris, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo pasaste la semana? Trabajando mucho, pero contenta, bien, dándole al país un poco lo que uno sabe hacer, que es escribiendo mucho para los periódicos. Escribiendo mucho y haciendo de que nuestro ejercicio periodístico sirva para algo, porque la verdad que la República Dominicana es un país con muchos desafíos en materia de salud, en materia de educación, en materia de desarrollo en sentido general. Y bueno, yo siempre aprovecho cuando haces series importantes y junto a un equipo del listín, pero sobre todo tú a la cabeza, has estado haciendo unos trabajos primero de humanización, de ética, en materia médica, y ahora en estos días correspondió la serie de las pensiones. Que cuánta inequidad, señores. Sí, la verdad que son trabajos que dan trabajo hacerlo, porque tú sabes que es un país donde encontrar datos, informaciones precisas es difícil, pero al final cuando uno entrega el resultado y ve las reacciones de las personas, de todo el que se siente afectado y hasta el que no está tan afectado, pero que le impactan ese tipo de situaciones, uno se siente bien. Porque uno dice, caramba, por lo menos quizás se hace algo para en un futuro se corrijan las distorsiones y las inequidades, como tú dices. Así es, en la historia del periodismo uno siempre buscó, en el ejercicio que le ha correspondido a uno, que una historia bien contada, bien narrada, bien escrita, pudiese llevar a los sectores de poder a hacer los cambios, porque los periodistas no somos los llamados a hacer cambios, es a contar la historia y que esa historia pueda servir para que los actores del sistema, el Estado, el gobierno, puedan tomar las acciones. En materia de esta gran inequidad en pensiones, de este gran negocio que se convirtió y que no beneficia a los afiliados, a las personas, a quien tenga, a los trabajadores, uno lo que espera es que ese instrumento pueda servir para que el Estado tome acciones y que haya menos negocio en desmedro de los trabajadores dominicanos. Que se hagan las modificaciones, que aún estamos a tiempo, las modificaciones que haya que hacer para que todo el que está aportando al sistema, todo el que ha dejado su sudor en los trabajos, aportando para al final poder retirarse, ¿no? Sabremos que no vamos a recibir, quizás no vamos a vivir una vida como vive la población europea, que cuando llega a determinada edad se va a viajar. O la que viven los funcionarios que se retiran con altos salarios. Que con poco tiempo de servicio pues pueden irse con un lujoso salario de retiro, pero por lo menos que se le garantice al ser humano que cuando se retira va a tener con qué comer y con qué comprar sus medicinas. Y yo abogo y me uno a ese trabajo de ustedes para que cuando usted se vaya a retirar, usted tenga lo más elemental, que es un seguro de salud. Eso es otro O sea, aspecto. ¿cómo es posible que, y reiteramos, esto ha sido un comentario reiterativo de nosotras aquí en 2x3, que cuando usted ya llegó a la mayoría de edad, 65 años de edad, por ejemplo, y se vaya a retirar, usted tenga con qué ir a un médico a revisarse las enfermedades que tiene? Por supuesto, y que se le den las atenciones y que se le trate como un ser humano. Con dignidad. Porque es penoso ver cómo la gente está, como el que está mendigando una pensión y es un dinero que a usted se le descontó. Así es. Pero hablando también de pensiones, Tati, hay que ser justos cuando se habla de los temas y quiero reconocer, tú sabes que el psiquiatra César Mella está haciendo un excelente trabajo en materia de pensiones. Sí, en el Seguro Social. Me estuviste comentando, pero qué interesante. Ha transformado, tú te recuerdas, ¿verdad? La sede las condiciones en que los envejecientes iban a solicitar servicios allí, parados, se le maltrataba, se le marginaba, pues él ha desentado. La sede de la llamada caja. De la caja del seguro, como se llama, el área de pensiones. Del área de pensiones. Donde ya hay asientos, hay aire acondicionado, hay un personal que se le ha trabajado. Aquello era un chiquero humano en el pasado. No, aquello era una cosa deprimente. Pues la verdad que me alegra mucho saber que se hacen esfuerzos por humanizar. De humanizar, todavía hay un montón de documentos, son millones de expedientes que hay que revisar en papeles. Sí. Se requiere de que el gobierno invierta unos 200 millones de pesos para digitalizar todo aquello y que si un ser humano va y pide una pensión, o sea, solicita su pensión, su expediente pueda revisarse en poco tiempo. Y que no tenga que irse de pasadía. No, y que duran años porque son 96 libros a mano que se debe revisar para encontrar 400 cotizaciones de un trabajador. Sí, ya recuerdo. Tú te imaginas el trabajo que eso representa. Recuerdo, pues qué bueno que por lo menos esa parte se vaya y ojalá que cada quien ponga su granito de arena para humanizar los servicios donde sea.
Así es. Porque es un gran Así es. desafío. Dori, ¿qué te parece si nos vamos entonces a nuestros mensajes comerciales y vamos a pedirle que no se pierda la entrevista del día de hoy porque le interesa a usted como afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social? De manera que volvemos ahora. Continuamos con 2x3 en TV y tenemos con nosotros al licenciado Chanel Rosa Chupani, director de SENASA, Seguro Nacional de Salud. Chanel, un placer tenerte con nosotros. Bueno, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, qué bueno. contenta porque sabemos que todavía ya están de aniversario. Así es. 15 años. SENASA cumple 15 años. Todo un y adolescente. Así es, y lo estamos celebrando como se lo merece. Qué Así bueno. Sí. ¿Qué podemos exhibir, Chanel, de SENASA en estos 15 años Sí. que ustedes ya Mira, logran? Doris, yo creo que ahí en SENASA hay hechos tangibles e intangibles, yo digo, a la hora de evaluarlo. Yo creo que la gente lo que más resalta es el tema de la afiliación. Pues nosotros obviamente veníamos de un sistema donde el principal tema era la falta de afiliación de los dominicanos y dominicanas. Ustedes saben, ustedes recuerdan que apenas el IDSS en ese momento tenía un 7% de la población dominicana afiliada y existían las antiguas igualas médicas. SENASA, uno de los principales aportes a la sociedad dominicana ha sido el hecho de que hoy día cuenta con 4.200.000 personas afiliadas a sus diferentes regímenes y planes. Estamos hablando de 3.3 millones de personas afiliadas a regímenes subsidiados. Estamos hablando de 840.000 personas afiliadas a régimen contributivo y estamos hablando de los planes ya de pensionados, que tenemos 40.000 y tantos de personas afiliadas a diferentes planes de pensiones. O sea, yo creo que eso es un elemento importante, pero también un elemento importante la institución como tal, el aporte que ha hecho en términos de, yo creo que se ha enviado un mensaje de que del Estado se puede ejercer eficientemente esa función de administración de riesgo, que era una duda que estaba latente en el inicio del sistema. Yo creo que eso ha quedado despejado con el comportamiento que ha tenido SENASA de diferentes aspectos desde el punto de vista institucional, pero también hay un aspecto también importante, que es el tema de convertir el salud en un tema de derecho. Yo creo que eso es un aporte que yo siempre menciono y digo que la gente en SENASA no, y lo menciono frecuentemente, no recibe favores ni tiene que buscar favores, sino que es un derecho que tiene. O sea, Y ustedes han estado hablando en estos días de construcción de ciudadanía, que es un concepto. Exactamente. Nosotros en SENASA, además de garantizar el servicio de salud, garantizar protección financiera, garantizamos derechos. O sea, y la gente que haga un ejercicio de ciudadanía. ¿Cómo se hace ejercicio de ciudadanía? Conociendo sus derechos, exigiendo sus derechos, sabiendo que a qué tiene esos derechos, ¿qué le ofrece claro, el que le ofrece la sistema? institución, Exactamente. y saber que eso no es un favor, reitero, Una dádiva, porque como siempre se ha que eso visto no es la asistencia salud. social, Perfecto. que eso no tiene asistencia social, que hay una ley, que hay una constitución que al afiliado nuestro le confiere ese derecho fundamental. ¿Se ha ido creando esa conciencia, Sí, Chanel? claro, ¿Cómo ustedes bastante, miden esa bastante. situación? Mira, yo te lo puedo explicar con un ejemplo. Yo recuerdo el otro día hablábamos con una doctora del este, de Atomayor. Entonces ella me hablaba de que, bueno, que ahora ya tiene mucho más trabajo, que antes cuando no existía SENASA. Digo, doctora, pero es igual, o sea, la gente que viene aquí al hospital es lo que venían antes. Y me dice, no, cuando una persona viene con un carnet y no se le atiende adecuadamente, esa persona va para el primer programa de la televisión Y reclama. y reclama Y hace o la va denuncia. y hace una denuncia. Sí. Y yo contentísimo, porque de eso se trata. O sea, yo creo que de eso se trata, que la gente también conozca sus derechos, que ejerza sus derechos. Y yo creo que en ese ustedes sentido, dan charlas, orientaciones, sí, ¿cómo sí, manejan nosotros, el tema de, no solamente eso, sino también, además, charlas, orientaciones, igualmente la DIDA, lo hacemos conjuntamente con la DIDA. Con la DIDA. También nosotros distribuimos material que la gente pueda leer, y siempre es un discurso, yo creo, recurrente en todas SENASA, en todas sus oficinas, de que la gente se entienda que es un derecho a que está ejerciendo. A propósito de círculos y de charlas, ustedes hablaron en el marco de este 15 aniversario de unos círculos que los tienen. círculos comunitarios de salud. A mí me interesó Sí, mira, es importante, Altagracia, eso. ¿Por qué? Porque el perfil epidemiológico de esta sociedad ha ido cambiando radicalmente. O sea, nosotros hoy día tenemos nuestra principal amenaza en el sector salud son las enfermedades crónicas, especialmente diabetes, hipertensión. Nosotros
tenemos en SENASA, de acuerdo a las mediciones que se han hecho, alrededor de 1.960.000 personas hipertensos, diabéticos con ambas enfermedades. 1.900.000. No, 960.000 960.000 personas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos creado ese concepto, que es una estrategia de círculo comunitario de salud, para ir agrupándolo alrededor de las unidades de atención primaria. Hemos identificado primero a nivel nacional las unidades de atención primaria que en este momento tienen capacidad resolutiva. Perfecto. ¿Qué entendemos por capacidad resolutiva? Que tienen médicos, tienen personal de salud, que tienen la infraestructura está adecuada para el servicio y además tiene equipamiento para hacer esa labor. Entonces nosotros debemos garantizar, nosotros estamos recorriendo el país, estamos construyendo una base de datos con esa persona, donde tenemos sus nombres, su cédula de identificación, su dirección y su teléfono. Y la idea es que esa persona, bueno, ahí juega un rol importante también el tema de la participación comunitaria y todo lo que hemos hablado de construcción de ciudadanía, porque la gente tiene que organizarse, tiene que organizarse alrededor de estos círculos. Y la idea es que nosotros debemos garantizarle sus medicamentos a esa persona, una visita, que ellos visiten también la unidad de atención primaria por lo menos una vez al mes, cuando su médico lo indique, dependiendo de su estado. Y nosotros hemos comenzado a llamar a la persona, mire, fue al médico esta vez, y hemos tenido muchísima experiencia. O sea, gente que dice, miren, por ejemplo, casos que hemos tenido, el médico me indicó un medicamento de marca, entonces el medicamento no está en el catálogo de prestaciones, entonces ahí hemos tenido, no me hago cuenta de esos tipos de cosas y hacer los arreglos pertinentes. Pero yo creo que es una experiencia maravillosa. Tenemos ya más de 30.000 personas en esos ¿Cuántos círculos se han formado? Tenemos 200 y tantos de círculos. ¿En todo el país? En todo el país, no, en todo el país, en todas las regiones del país. Yo sé que es un desafío importante, porque es un desafío enorme, porque es un desafío no solamente de SENASA, sino un desafío de todo el sector. Es un desafío para el Servicio Nacional de Salud, que tiene que proveer las herramientas en las diferentes unidades de atención primaria. Es un desafío para Promese, que tiene que proveer los medicamentos, o sea, y para SENASA, obviamente, que le damos seguimiento a esto. ¿Cómo hacen ustedes con el médico, con el prestador médico, que tiene que hacer una conversión de paradigma, imagino, en el sentido de que él no está solamente para ver enfermos, sino que él debe evitar que esa persona se descompense? Mira, ese es uno de los temas más importantes. Ayer hablaba yo esta semana con un rector de una importante universidad y le decía cómo las universidades deben ir también aportando al cambio de ese paradigma, de que el médico se vea no solamente como tradicionalmente se ha visto, sino primero que conozca lo que es el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Yo creo que los currículos de las universidades juegan un rol importante en ese tema, pero también ese cambio que tú dices, ese paradigma, de que la prevención es importante, de que debemos no solamente esperar que la gente llegue enfermo al establecimiento. A la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo. Exactamente, o a la emergencia. Y la idea también de este tema es, la otra idea es de concentrar los hospitales, porque si ustedes se dan cuenta, mucha gente va a los establecimientos de salud cuando se le puede en un primer nivel con capacidad resolutiva, reitero, se puede atender. Ahora la gente tiene que saber, tiene que tener garantía de que si va a ese establecimiento de salud va a tener su medicamento y va a tener el médico. Nosotros queremos que la gente nos ayude, si el médico no va, que nos lo diga, si el médico va 3 veces a la semana, que nos lo diga, o sea, ese tipo de cosas importantes, del servicio. Vigilante del servicio, exacto. O sea, cuando hablamos y si nosotros fallamos también, igual, o sea, exactamente. igual. Cuando hablamos de círculo, Chanel, uno dice, bueno, uno lo imagina, bueno, es que se van a reunir ahí cada cierto tiempo, cada qué tiempo, ¿cómo es ese seguimiento? Sí, la idea es esa, la idea es esa, en mediano plazo, que la gente también, porque no solamente está el tema de curativo, como usted dice, yo creo que también están las charlas, donde hablamos de estilo de vida, donde hablamos y que la gente encuentre un espacio de alrededor, la idea es constituir alrededor de la unidad de atención primaria, y lo estamos haciendo sobre todo en la zona rural, que es que hasta ahora hemos tenido más éxito en ese tema. Ustedes saben que durante años este país, que tuvo una población hace años, tuvo una población mayoritariamente rural, la salud se concentró mucho en el campo, ese tipo de salud. Yo creo que el desafío son las grandes ciudades. Nosotros tenemos en Santo Domingo 33% de los afiliados están en el Gran Santo Domingo. Entonces, la gente yo creo que está haciendo de sus unidades de atención primaria ya un espacio de encuentro, donde se hacen charlas, ese tipo de cosas. O sea, se distribuye material informativo. ¿Qué cantidad de población, Chanel, todavía falta de la población subsidiada del país que debe entrar al régimen subsidiado? Teóricamente nosotros tenemos prácticamente el 100% de la población, un 90 y tanto. Ahora hay una parte de la población que todavía queda por afiliar y son básicamente personas sin documentación, sobre todo menores de edad.
Un gran dolor de cabeza. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, vamos a comenzar ahora en septiembre en las escuelas aquí en el Gran Santo Domingo, vamos a comenzar un plan porque no me he dado cuenta que muchos niños no tienen todavía su afiliación porque cuando vamos a su casa, a su hogar, el acta de nacimiento, su documentación está en la escuela. Oh. Y lo que vamos a hacer es una intervención en esas escuelas. Vamos ahí pretendemos captar 150,000 personas, niños que ahora mismo están fuera del sistema de seguridad social. Eso sería eventualmente en el sur tenemos un problema también de documentación importante, donde ahí tenemos generaciones de familias. Tú te encuentras con 3 generaciones de familias donde la abuela, el padre y su hija, la nieta no están documentadas. No existen prácticamente. No existen prácticamente, exacto, desde el punto de vista civil, sí. Ok, entonces, el porcentaje que todavía faltaría? Sería alrededor de un 7-8%. 7-8% para completar ya Para todas. completar, exactamente. Pues entonces, sí, claro. Sí, nosotros ya se nos hace mucho más difícil conseguir, por eso ustedes ven que, por ejemplo, en los últimos meses la cartera se mueve poco. Porque además la gente sale, o sea, hay salidas importantes, la gente muere, esas son salidas, la gente cambia de régimen, al contributivo, son salidas. Y otro tema tan importante que es la mayoría de edad. Cuando una persona cumple su mayoría de edad, que tiene que tener cambiar su acta de nacimiento por su cédula, en muchos casos la gente se descuida y no lo hace a tiempo. Si es estudiante, sabemos que hasta los 21 años. Exacto, sí, pero tiene que tener su cédula. Tiene que tener su acta de su Otro caso, Chanely, que se me han acercado personas que antes trabajaban, que estaban en el régimen contributivo, salen del trabajo, quedan sin trabajo, están enfermos. Tengo el caso de una persona cercana a mi trabajo que se me ha acercado a eso, de un hermano de él. ¿Qué hace para entrar a esa persona tiene derecho de nuevo a reafiliarse. Ahora, ¿qué está pasando ahí? En muchos casos, y eso es importante comunicarlo, las ARS, algunas ARS, lo cual es una violación a los reglamentos y a lo establecido legalmente, se quedan con la documentación. No con la documentación, o sea, se quedan como pendientes, como técnicamente se le llama en el sistema a esa persona, entonces tú no puedes reafiliarlo porque él está pendiente en su ARS anterior. Como suspendido. Exacto, sí. Ellos técnicamente llaman pendiente, entonces ellos lo hacen así para que esa persona reingresa de nuevo. Captarlo de inmediato, pero eso mientras tanto esa persona no tiene por protección. Chanel no es nada más el director del Seguro Nacional de Salud, del SENASA, es también un técnico de alta calificación y en ese sentido del Estado Dominicano. Yo quisiera preguntarte, Chanel, nosotros vamos a los hospitales, a cualquier hospital nuevo que se construya en este mes y al siguiente mes ya está lleno, repleto. La experiencia de ustedes desde SENASA, ¿estamos ante un país enfermo? Mira, yo creo que tiene que ver mucho con la cultura hospitalicéntrica que nosotros tenemos, o sea, de ir a un hospital y sobre todo si es nuevo. Si es nuevo. Yo creo que el doctor Nelson Rodríguez hacía un comentario muy acertado en ese sentido sobre la nueva maternidad de Los Minas, que es una maternidad que está construida con los últimos estándares de calidad y que yo le comentaba al director que debemos esperar un desbordamiento en esa maternidad, que alrededor de hace 12,000 partos al año esperemos un incremento importante. ¿Por qué? Porque la gente tiende a ir a donde encuentra capacidad resolutiva y donde encuentra comodidad. Nosotros confundimos mucho el confort con la calidad en salud, que es un tema crítico, un tema de calidad percibida. Tú puedes tener confort y no puedes tener calidad, y eso es válido para el sector público como para el sector privado. Pero yo creo que sí, también tiene que ver, Altagracia y Doris, tiene que ver mucho con el hecho de dotar de capacidad resolutiva, como decía anteriormente, a los centros de nivel primera de atención de todo el país. Por eso hay un plan que es muy importante, a propósito de la próxima apertura del hospital, de la nueva ciudad sanitaria, de dotar de capacidad resolutiva a todos los centros de salud de primer nivel que están alrededor en esa zona. Porque se desbordará también. Se va a desbordar, entonces, se va a desbordar. No importa la capacidad del hospital. Así es, se llena, así es. Tuve la experiencia y eso atenta también con la calidad del servicio, porque más pacientes, tú tienes que tener, ya esta semana el director de la maternidad hablaba de que debe incrementarse su presupuesto, o sea, ese tipo de cosas. A mí, por ejemplo, me impresionó en estos días que tuve la oportunidad de hacer un reportaje en Secanot, y aquello es impresionante. Claro. Si vas a la unidad de neuro, yo, por ejemplo, fui a buscar el director, yo no podía entrar por ninguna de las áreas. Así es. Nosotros, por ejemplo, con los afiliados nuestros, régimen subsidiado, que pueden ir sin copago a los diferentes patronatos del país, nos estamos dando y queremos modificar ese hábito, que la gente va a las 5 de la mañana a hacer fila. Y, por ejemplo, en el oncológico, el director me dice, porque no tiene necesidad. Pues nosotros estamos trabajando continuamente. O sea, la gente estará tan acostumbrada a a pasar trabajo. A las 8 de la mañana pueden venir y
y está sentado, no tiene que venir, pero ya la gente llega a las 5 de la mañana. Llega a las 5 de la O al mañana. Instituto de Dermatología también, que es un tema que tenemos. Exacto, porque la tradición, Chanel, es que si tú llegabas después de las 7 de la médico mañana, no había o el servicio, ticket ya el se ticket había se acababa, acabado. exacto. ¿Qué exige SENASA, Entonces, Chanel, para seleccionar un centro, para contratar un centro? Tú hablabas de que no solamente el confort. Claro. ¿Qué se exige? Pues mira, nosotros trabajamos mucho el tema de calidad. A veces tenemos problemas con directores de hospitales que no lo entienden. Sabemos a veces que ellos no tienen la capacidad y los recursos para dotar de calidad todo el tema. Nosotros, y en el sector privado hemos tenido problemas con el tema de las enfermedades nosocomiales. O sea, que son enfermedades que se adquieren dentro del hospital y que muchas veces nosotros lo glosamos porque entendemos que se adquiere. Sabemos que hay un margen de... Las llamadas glosas. Sí, claro. Hay un margen de estas enfermedades que en todos los hospitales del mundo se producen. O sea, en Estados Unidos la tercera causa de muerte son las enfermedades que se producen dentro de los establecimientos de salud por algún tipo de razón. Chanel, vamos a pedirte un permisito para que sigamos hablando de la calidad que ustedes exigen al momento de afiliar tanto a un centro como a un proveedor, sea médico o no. Bueno, regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación que para nosotros es riquísima con el director de SENASA, el licenciado Chanel Rosa Chupani. Chanel, una pregunta, Dori, tú tenías una pregunta antes que la dejaste en el aire, quisiera que la formularas. El tema de calidad. Hablábamos del tema de la calidad, Mira, o sea, que se exigen tanto en planta física, vamos a decir así, que la gente a veces eso es lo que ve primero, pero en la calidad de ese servicio, de ese recurso humano que debe tener. Nosotros hoy lo que nos guiamos es por las orientaciones que en ese sentido emite el Ministerio de Salud Pública a la hora de habilitar un centro de salud. O sea, tiene que cumplir con los estándares que establece el ministerio, y eso es importante. Luego, finalmente siempre hay una brecha, porque en la calidad tiene un tema a veces que es muy subjetivo, que evaluarlo es muy difícil. O sea, es difícil y ahí entra en muchos casos la discusión entre la ARS y el prestador. Pero yo creo, lo importante es que se vaya creando conciencia, que se ha creado conciencia en el país de que incluso en aquellos centros donde van los sectores más pobres, tienen que tener estándares de calidad en los mismos niveles que va la clase media o los sectores mayores ingresos. Un centro tiene que estar habilitado entonces, así es, para ustedes poder contratar. Tú sabes que Salud Pública emitió hace algunos años una habilitación, lo que llamaron habilitación provisional, porque estamos claros que hay centros que ahora mismo no pasarían el tema de la habitación, que son aquellos centros que están en reconstrucción, y muchos centros, aquí por muchos años hubo un descuido con el tema de la reconstrucción y construcción de establecimientos de salud. Y tenemos ahora mismo estos 56 hospitales, los cuales ya quedan alrededor de 40, que se van a entregar 14 en lo que queda del año. O sea que para el año que viene tendríamos algunos 30 centros de salud que todavía quedarían por entregarse. Chanel, un tema de mucha preocupación y el cual tú manejas también a la perfección es todo lo que tiene que ver con que en el país no está funcionando el primer nivel de atención. Ese es un dolor de cabeza. Así es, sobre todo el régimen contributivo. O sea, y yo creo, y siempre se lo digo a los amigos del Colegio Médico Dominicano, que no hay país en el mundo que resista. No, y que tenga un sistema de seguridad social que no tenga primer nivel de atención como puerta de entrada al mismo. Por un tema, solamente por un tema de costo, porque a veces estamos confundidos. Puede ser que un primer nivel de atención inicialmente te incrementa los costos, porque sobre todo si tú haces lo que se llama búsqueda activa, si tú incentivas la demanda, que es importante. Esa organización, claro, al principio exacto. Por eso damos cuenta, porque ahora nosotros estamos detectando personas que no sabían que tenían diabetes. O sea, nosotros tuvimos una intervención en la barquita, nosotros prácticamente censamos la barquita completa y ahí nos encontramos con personas que no sabían que tenían diabetes o tenían hipertensión y se detectaron en ese operativo que hicimos durante un fin de semana en ese centro de salud, en ese lugar. Sin embargo, no solamente reitero como un mecanismo de control, sino como un mecanismo de acercar la salud a la población. Un lugar, porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un primer nivel de atención? Mucha gente piensa que estamos hablando de un médico de primer nivel, estamos hablando de 4 especialidades básicas, que la gente sepa que va a encontrar ahí, que va a tener sus medicamentos de forma gratuita, como bien dice la ley, que los copagos van a ser prácticamente inexistentes o muy bajos. Y eso yo creo que es necesario, es importante que se comience ya
hay las resoluciones, la misma ley lo establece, hay una resolución del Consejo de la Seguridad ¿Y Social. qué falta? ¿Voluntad Yo política creo, para no, tú sabes, yo creo que ha habido una presión importante de los grupos profesionales, de los grupos que tienen el mayor poder de presión mediática al interior del sistema de seguridad social, que yo creo, pero hay que conversar con la gente. Claro. Y yo siempre digo, mira, lo importante es un sistema de seguridad social. Lo importante no es SENASA. SENASA no es un fin en sí mismo. Y eso yo se lo digo a los colaboradores de SENASA. Nosotros somos un medio. Exacto. Lo importante es la gente que viene a SENASA. Pero igualmente, lo importante no es ni una clínica privada, ni una ARS tal, ni son las instituciones. Eso no tiene importancia. Igual pasa con la farmacia. Yo le digo a los amigos farmacéuticos, el tema no es nuestro, la importancia de una farmacia. Es la gente. Entonces, si hay una medida que favorece a la gente y perjudica a SENASA, pero no lo pensemos dos veces. Exactamente. No lo pensemos hay dos que veces. poner los intereses Claro, no podemos, institucionales exacto. particulares. Porque nosotros por encima. hemos llegado a creer que los fines de una Son los los medios. agentes y el agente. O sea, yo creo que eso hay que comprenderlo. Por supuesto, el que vive de eso, el que tiene eso como un negocio, yo sé que es difícil de entenderlo. Yo sé que, porque esa no es la lógica del capital. Sí, es otra. O sea, es otra. la lógica es una lógica al revés. distinta. Por eso cuando tú tienes ese tipo de sistema, como tenemos nosotros, Dori, escúchame, Sí, no te es tan preocupes. importante la regulación. Exactamente. Eso es clave, la regulación es clave. Y que se Clave, cumpla la gente lo se- establecido exactamente. en las leyes. Y que la gente y las sepa que tiene que tener límites, porque estamos hablando de política social en manos de empresas privadas. Chanel, De ¿qué eso de la cambio, seguridad qué social. traería al sistema si logramos establecer ese primer nivel de atención y que funcione ya luego organizado Yo y creo todo? que hay una disminución. ¿Qué traería eso al Lo sistema al primero es la final? disminución del gasto de bolsillo de la persona, Ok. una reorganización de todo el sistema. Miren, señores, ustedes no se pueden dar quizá la idea de lo que nosotros estamos pasando. Lo que pasa en SENASA es importante, porque pasa con el 40% Con de el la población. O sea, 40%. no tenemos una forma muy efectiva de medir lo que pasa en el sistema. Lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, que se ha denunciado con los casos, nosotros tenemos hospitales, por ejemplo, oncológicos en el país, todos. Aquí no hay ningún hospital con cuidado paliativo funcionando. Sí, eso es muy importante. Entonces tenemos gente que le estamos dando quimio hasta el último día de su vida, Exacto. Sí, lo sí. cual implica un costo sí. para esa familia, Claro. en muchos casos un costo para SENASA, pero también no implica mejoría de calidad de vida para la persona y simplemente porque un prestador piensa o efectivamente gana con ese tipo de tratamiento, cuando Sí, esa persona sí, porque hay todo lo que eso. requiere, claro. Entonces eso es insostenible. Eso es insostenible. Entonces yo creo que un primer nivel de atención, primero, está el tema del control de costos, que es importante, no es lo más importante. Sí es importante el seguimiento casi personalizado a la salud de la gente, con estas nuevas enfermedades que tenemos, crónicas. Yo creo que es importante también que tú vas a tener una cantidad de médicos que ahora mismo quizás no están empleados, que se van a insertar en el mercado. Sí, esos médicos Eso, familiares claro, que se médicos formaron familiares, y médicos que generales. quedaron ahí. Claro, exactamente. O sea, porque igualmente cuando tú tengas la demanda, es el país entero. Tú tienes más de 3 millones de personas en el régimen contributivo que van a accesar a esos centros de salud. Y yo creo que es importante. Y la disminución del gasto de bolsillo de la gente. Eso es muy importante. Que los estudios están diciendo que a pesar de la afiliación que tenemos en el contributivo, el gasto de bolsillo baja muy lentamente. ¿Por qué? Por los copagos. Por los ¿En copagos. cuánto está el Cierto. gasto de bolsillo? Ahora recientemente Salud Pública dio a conocer la cuenta nacional en salud y hablan de más de un 40%. Demasiado Que esto es demasiado alto. Sigue todavía, alto, sigue claro. alto. Y de lo cual ustedes saben que el 60% de medicamentos. Sí, Así sí. es. Y eso tiene que ver con la baja cobertura de los medicamentos Claro. y la falta de uso de genéricos también. O sea, hay un sinnúmero de elementos ahí. Chanel, ¿y cómo lidiar, cómo bregar con el comportamiento del afiliado al régimen contributivo que dice, oh, me duele un poquito por aquí, siento unos pinchazos por aquí, voy directo al cardiólogo fulano de Sí, tal? exacto. O por si acaso este dolorcito de cabeza me da un derrame, Sí. déjame ir al neurocirujano fulano de tal Sí, o al claro. neurólogo. Ese es el comportamiento del dominicano, Sí, que por claro, ejemplo la así clase es. media te dice, yo no voy a médico de atención primaria. Sí. ¿Se necesita un trabajo para...? Claro, yo creo que sí. Por eso te digo, cuando hablábamos anteriormente, hablamos de un primer nivel, no es necesariamente, y no es un médico familiar, solo un médico familiar. Exacto. Tú tienes que tener especialidades básicas ahí. Pero igual, o sea, yo creo que, yo digo siempre que nosotros creemos que lo que pasa en el país es lo que pasa en el perímetro central. Y lo que pasa en el país es lo que le pasa a la clase media. Y yo creo que no. O sea, yo creo que también hay otro país. O sea, aquí hay gente que gana 10 mil pesos, 12 mil pesos, todos lo sabemos. La mayoría de la gente. O sea, esa gente no puede pagar 3 mil pesos.
¿Por qué se está incrementando la cantidad de personas que van con régimen contributivo a hospitales públicos? Porque no pueden pagar copago. Así es. Exactamente. No puede, entonces, para esa gente es importante. Si usted tiene los recursos para ir al super especialista y por un dolor de cabeza pagar 5,000 pesos de diferencia, bueno, usted lo paga de sus recursos. Pero estamos hablando de recursos públicos que no pueden, que hay que economizarlo porque son recursos limitados y que tenemos que sacarle mayor impacto. Entonces, esa gente, Altagracia y Doria, van a ir a esos centros, la mayoría, porque la mayoría no puede pagar esos copagos. No puede pagar los copagos. Ahora, el reto de ustedes, del Estado dominicano, Sí, claro, en materia de la red pública y todo grande. eso, es la humanización, que fue unos temas Sí, que Doris claro, trató claro, recientemente. claro. La humanización, que el hecho de que yo tenga que ir como contributivo, por ejemplo, a un hospital de la red, no significa que yo tenga que ser maltratada No, y claro. que tenga que ser... Ni contributivo ciudadano ni sin seguro. Pero, o sea, por yo creo- ejemplo, digo de esa, Sí, de esa claro, franja del claro, contributivo, sí, claro, acostumbrado sí. a ir al sector privado. Claro, así es, así es. Yo creo que también a los Ese establecimientos trabajar públicos como hay con el claro, recurso humano, claro, ¿verdad? claro. O sea, Y yo no solamente yo creo que en los establecimientos públicos, yo creo que ese es un tema, A nivel, el tema de la sí, de la sí. humanización De es todo. un tema Es en todo el tema completo, sanitario. O sea, es yo creo completo. que son temas que la sociedad tiene que verlo que están presentes. Yo creo que no hay que sentirse aludido, sino va a No, averiguar no, en qué así proporción mismo. se está dando. Cada Nosotros quien tenemos autoevaluarse. casos graves, y es el siguiente, o sea, médicos de hospitales públicos que se llevan los pacientes afiliados del régimen subsidiado a hospitales, a su consultorio, a su clínica Privado. privada, y tenemos un caso frecuentemente de una persona que nos enteramos porque estaba empeñando su casa Oh, Dios. para atender a su niña que había tenido un accidente porque su médico le había dicho que ya no trabajaba en ese hospital y que tenía que operarse en una clínica privada para Oh, operar. Dios. O sea, que ustedes Entonces, reciben sí, como claro, ARS, claro. sienten Pero son esa- cosas esas tangibles. Yo no te digo a ti situaciones. que quizás sea un tema que se da en un tema, Una proporción alta. una proporción alta, pero existe Exacto, y se tenemos dan que reconocerlo para poder solucionar ese problema. Porque yo digo que el tema de los gremios, que juegan un papel importante, no es defender a sus miembros, sino los derechos de sus miembros. Son derechos que deben defender, no son personas, o sea, no son comportamientos. Si tu comportamiento se aleja de lo que es la ética puedo del gremio, no defenderte puede eso. defenderlo. Así Yo creo, es. no podemos defenderlo. Y así, entre todos, yo creo que Pero tal debemos vez- construir un sistema de salud amigable, humanizado, con calidad, con calidez. Digo que tal vez haya aspectos de humanización, por ejemplo, que escapan a... Ustedes son, al fin y al cabo, Sí, claro. una ARS, la No, por ARS supuesto, estatal. claro, Hay un exacto. problema sistémico, hay un problema Así de la es, sociedad así y de es. la ética como así tal. mismo es, así es. Eso decía que es un problema social que debemos, y que se da en todas partes. En todos los- lo pasa que en salud es más sensible, porque cuando tú vas a un hospital, tú vas en una situación de vulnerabilidad. Claro, se de afecta vulnerabilidad, al o sea, ser humano claro. en su Así situación es. vulnerable. Chanel, tú tocabas un tema que me interesó muchísimo y fue cuidados paliativos. Sí. En nuestro país no hay costumbre No de hay. eso, pero sin embargo tenemos una población que cada día va envejeciendo y es Claro, una población que exacto. va enfermando, que cada Que día es lo- requiere de exactamente, atención. Que ese es otro tema, Dori, importantísimo. La gente tiene que saber que hay un momento que tú no tienes que estar en el hospital necesariamente. Nosotros recibimos quejas de pacientes. No, que la sacaron del hospital. Entonces tú le explicas, le dices, mire, usted es más cómodo que usted esté en su casa. Ya. menos riesgo. Le lleva menos riesgo. Nosotros hemos tenido casos que le llevamos su tanque de oxígeno al hospital, se lo llevamos cada vez que se agote de nuevo para que usted no tenga el hospital, porque el riesgo de contagio es mayor, porque esa persona ya cumplió su ciclo. De infectarse. O sea, claro, y eso igualmente pasa con enfermos terminales, Exacto. que los médicos saben que ya no hay posibilidad de sobrevivencia de esa persona, pero... Se mantiene. Claro, esa persona Pero sigue que en el consumiendo hogar, medicamentos. Chanel, esa persona necesita un cuidado Sí, especial. claro, entonces es Que ese es el el- otro desafío que tiene el exactamente. sistema de salud dominicano. O sea, Exacto. los cuidados en el hogar. Ujú. Ese es el otro Sí, desafío. porque no se ¿verdad? trata de enviarte al hogar para que te Efectivamente, mueras los claro, 3 días. No, claro. Sí. Es que hay que velar, porque eso yo creo que es un tema que hay que desarrollarlo. No es un tema fácil. Ahora los países europeos están trabajando todo ese La tema. ley de nosotros contempla algo de eso, la ley de seguridad Sí, social. había, pero muy tímidamente. O sea, no hay, Tímidamente, no hay ¿verdad? de forma tímida, pero yo creo que es un tema que tenemos que avanzar, porque también igual la expectativa de vida está creciendo, Claro. las enfermedades crónicas están avanzando. Y hay una sobrevivencia por ellas claro, mismas a través de los exacto. tratamientos. Entonces yo creo que eso es importante, pero y a la postre sale más económico además Claro. para el sistema. O ¿Y sea, en, te y en hablamos qué de está el costos. proyecto, Chanel, de modificación de la ley de seguridad social? Mira, a ver si se amplía sí, un poquito eso de el los proyecto de cuidados modificación de paliativos. la ley, nosotros, bueno, ustedes saben que la última vez que se trató fue en el Palacio Nacional, se le entregó a las Sí. personas a los sectores, se le entregó un anteproyecto, el anteproyecto. Eso generó Mucha lo que yo tensión. considero, sí, no solamente eso, sino un error, y yo se lo digo a muchos de ellos,
Y es que cada quien defendió la parte en que se sintió perjudicada. Y yo creo que nadie vio los aportes del proyecto. Cada quien hablando para su exacto, lado, como así, decimos. Por eso yo soy a veces enemigo del consenso. Pero es un tema muy particular mío. O sea, yo soy... donde hay muchos intereses, es difícil. Claro, yo soy más de convicción que de consenso. Sin lo que yo creo que eso es importante, porque sobre todo ¿cómo tú logras un consenso para eliminar el veto? Explícame. Si estamos hablando de intereses. Que es el único país del mundo, además, que tiene un veto. Sí, señor. Para que los sectores valen igual, Entonces, de acuerdo a cómo aportan, aparentemente. Entonces, ese proyecto se ha quedado como así. Sí, hay yo no te puedo decir ahora mismo que hay unos avances importantes, porque hubo reacciones, con esas reacciones se construyó una matriz de la misma para verlo con los diferentes sectores, y que yo creo que queda por agotar ese tema. Ojalá que se pudiese retomar el mismo, porque yo creo que también tenía aspectos importantes. Y algunos aspectos que quizás eran cuestionables verlo también con los diferentes sectores, pero hay puntos nodales ahí que yo creo que hay que modificar. Y tenía aspectos que en la participación anterior, Chanel habló de eso en el programa, de los aspectos que le daban, digamos, empoderamiento a instituciones del Estado que no la tienen. Exactamente, sí, claro, en este momento. Sí. Bueno, sobre todo la superintendencia, como le digo, que es importante el tema regulatorio en todo este tipo de... Y la tesorería. Y la tesorería también, que no tiene capacidad para evaluar para ver temas de elusión, evasión. Que sabe que están eludiendo y evadiendo y no puede hacer nada. Legal. Así es. Chanel, ahora vamos a pedirte otro momentito, nos vamos a uno comercial y regresamos en un momentito con el último segmento. Continuamos conversando con el licenciado Chanel Rosa Chupani. Muchas veces uno piensa en doctor porque hablamos de medicina, pero es licenciado, economista. Acostumbrado, ¿verdad? Que te digan doctor. Yo tengo tantos certificados, emitido por la OASI y por el Colegio Médico. ¿Qué dice doctor? Tú puedes recetar. Chanel, un tema que ha quedado desde el inicio de la ley es el grupo de población que pertenece al contributivo subsidiado, esos trabajadores independientes, sí, claro, bastante, y que es bastante alto. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuándo va a iniciar o qué va a pasar con esa población? Es importante ese tema por lo siguiente. Este gobierno se ha planteado que al final de este periodo el 90% de la población dominicana esté afiliada a la Seguridad Social, al régimen de salud, Seguro Familiar de Salud. ¿Ya con 90% se puede hablar de universalidad? No, todavía no, habría que llegar al 100%. No, pero sabemos que nunca es posible el 100% por muchísimas razones. Perfecto. Por el tema de documentación, pero un 90% ya te da una idea bastante cercana a la universalidad. Ahora, eso no es posible. No es posible si no incorporamos esa franja de la población que está hoy día desprotegida, que tiene que ver básicamente, como tú decías, con trabajadores informales de mediano y altos ingresos. Exacto. En la ley que se planteó, el anteproyecto de ley, estaba la posibilidad de eliminar el régimen contributivo subsidiado y adscribir esa población, de acuerdo a sus ingresos, al régimen contributivo, al régimen subsidiado. Sí. Ante el hecho de que la ley no se ha materializado todavía y no sabemos cuándo proseguir ese proceso, en una reunión que nosotros tuvimos el equipo de salud con el presidente de la República recientemente, él nos ordenó iniciar los estudios para la incorporación del inicio del régimen contributivo subsidiado. Iniciarlo lo más rápido posible. Y nosotros en SENASA, que hay que darle a él que le corresponde la afiliación de esa persona, y la superintendencia, hemos estado iniciando algunos ya estudios, algunos escenarios de incorporación de esa población. Sabemos que no es fácil. Miren, la incorporación de la seguridad social, de esa población de la seguridad social en modelos como estos, que no están financiados por impuestos generales, sino que están financiados por cotizaciones sociales. Yo siempre planteo que son difíciles porque estos esquemas de seguridad social se hicieron por la población formales, que tienen un empleo, un empleador y que me descuenta de mi nómina. Exacto. Y yo tengo un sueldo fijo. Esa población no es así. Esa población no tiene un empleador, esa población no tiene un sueldo fijo, un ingreso fijo, pero hay que buscar mecanismos, ahí tenemos que ser ingeniosos. Yo creo que agrupar la gente, por ejemplo, los choferes, porque estamos hablando de sectores con niveles de ingresos suficientes para pagar la seguridad social. Eso es importante también, y que ahora mismo están desprotegidos. Entonces, es un compromiso del gobierno dominicano, del Estado dominicano, iniciar la incorporación de esa franja de la población. No, estamos trabajando, como te digo ahora mismo, en diferentes escenarios. Y es una cuestión de hace un mes y algo que estamos trabajando. ¿De alrededor de cuántas personas estaríamos hablando en el país? Mira, hay un estudio de OIT que hace algún tiempo que hablaba de 2 y tantos millones de personas
que estaría en ese régimen, porque ahora mismo nosotros tenemos población eventualmente contributiva que está, por ejemplo, en el subsidiado. ¿Por qué? Por el tema de la informalidad. Una persona que trabaja en un colmado, que tiene 5 empleados, se supone que ese colmado debería estar en el régimen contributivo y esa persona cotizar en el régimen contributivo. Sin embargo, está en el subsidiado porque cuando tú vas a su casa, esa persona califica para el régimen subsidiado. Pero el punto de vista laboral, que es lo que la ley señala, entonces ahí tenemos un desfase. Igualmente hay gente que trabaja en salón de belleza. Pero igual el salario de 5.000 pesos en ese colmado, igual que en el salón que de 6, 7.000 pesos. Así es, así es. Entonces cuando tú vas a la vivienda, por eso digo, esa persona califica. Es un levantamiento fuerte que hay que hacer de la población. Sí, yo creo, y crear también mecanismos incentivos importantes para que la gente se sienta atraído y se logre afiliar. Chanel, es un régimen muy desigual, porque igual cabe el abogado que no trabaja para nadie, como el periodista por cuenta propia, exactamente, el médico que no el tiene. médico que está solo. Y el que vende China el en la esquina. O sea, ¿cómo manejar eso? El que vende China, porque la ley establece que aquellos trabajadores con ingresos inestables, que tienen un menor al salario mínimo o a 2 salarios mínimos, van en régimen subsidiado. O sea, que sería de ahí en adelante. Habría que verlo. Un tope, habría que ponerlo. Sí, y que eso no va a servir mucho la encuesta de fuerza de trabajo que frecuentemente hace el Banco Central, que establece por grupo poblacional los ingresos medios. Y estamos por ahí viendo, ver entonces cómo incorporamos a la población en función de sus ingresos que establece el Banco Central en la Aquí hay en la muchas encuesta de fuerza de trabajo. asociaciones Igual, que también podrían por ahí sindicatos, asociaciones, que la gente se agrupe. Porque, ¿qué pasa en muchos países con esta población? Que esta población se inscribe cuando está enferma y sale cuando está la sana. Necesidad de un seguro si estoy enfermo. Exactamente. Si estoy sano o pienso que estoy sano, que a nosotros nos pasa mucho en régimen subsidiado, que una gente me llama, mira, fulano tiene esta enfermedad, yo creo que tú me lo afilias. No, eso no puede ser así, porque eso atenta contra la viabilidad. Lo cual habla del problema de la falta de información en salud, de la educación en salud. Claro. Y a veces la gente se da cuenta de la importancia de un seguro también cuando lo necesita. Sí, cuando está enfermo. Y eso nosotros hacemos un llamado siempre a los padres, a las madres, que sus niños no esperen que necesiten el seguro, que inmediatamente se le entreguen su partida de nacimiento, que lo vayan a afiliar. Claro, vayan a afiliar, lo que es gratis, que no tienen que pagar un centavo. ¿Dónde, Chanel, del país, en qué región del país es donde hay un mayor conglomerado de personas afiliadas al subsidiado? Vamos a decirlo bueno, en el sur. En función de la población. Ahí empezó, digo yo, pero también la población se ha motivado, ha ido, busca su carnet. Mira, lo primero, nosotros tenemos un problema ahora mismo en el interior del país, en nuestra oficina, y aquí mismo también, que es la demanda de personas. Si ustedes van a cualquier oficina nuestra, ustedes van, que sea Santo Domingo Este ahora mismo, y ustedes van ya lleno, igual en el nivel central, o sea, y mucha gente dice a buscar información. Porque nosotros servimos, como dice, para muchas cosas. Exacto. Y la gente va incluso a la información que a veces no accesa al órgano que debe dar este tipo de información, que es la DIDA, va a SENASA, va a preguntar si está afiliada, si cómo puede afiliarse. Hay interés, ustedes ven ese interés de la población. 1.200.000 personas anuales en nuestra oficina. Buscando información. O afiliando personas, o afiliando sus dependientes, tipo reclamando también servicios de salud, o sea, por diferentes razones. ¿Y de dinero? ¿Cómo anda SENASA? No, nosotros, mira, el dinero siempre va a faltar a todas las cosas que uno quisiera hacer. Pero nosotros tenemos un aspecto importante, que ese presupuesto de SENASA está blindado, que prácticamente que llega todos los meses en función de la cantidad de afiliados que nosotros podemos tener, la gente cree que el Estado nos subsidia. Nosotros no recibimos subsidio del Estado, sino que nosotros nos recibimos una cápita que paga, ¿verdad? Una cápita en función de afiliados. Si no tenemos afiliados, no recibimos recursos. Entonces estamos recibiendo esos recursos, obviamente, que el presupuesto de SENASA para este año son 17.000 millones de pesos, tanto el subsidiado como el contributivo. Y eso nos ha permitido manejarnos también con cierto. ¿Cuánto pagan de servicio en salud al mes o anual, como ustedes lo tienen? Nosotros tenemos como ustedes saben, tenemos el gasto administrativo más bajo en salud. Nosotros pagamos de esos 17.000 millones más del 90% en servicio de salud. En servicio de salud. ¿Las pensiones no las manejan ustedes? O sea, el pago, digo yo, a ese grupo de pensionados que ustedes tienen, eso lo maneja Hacienda perfectamente. Que ya tenemos, reitero, 40.000 y pico de pensionados, porque ustedes saben que con ingresos recientes de la Fuerza Armada, que tenemos 104.000 miembros de la Fuerza Armada en SENASA, más sus familiares,
y 64.000 miembros de la Policía Nacional, también tenemos los pensionados. 20.000 pensionados de la policía y 17.000 de la Fuerza Armada. 17.000. Chanel, y volviendo al contributivo subsidiado, ustedes, sobre todo Pedro Luis Castellanos y tú, Sí. que han sido designados por el presidente a nombre de sus instituciones, ¿tienen una idea de dónde estaría concentrada la mayor cantidad de contributivos subsidiados en el En país? las grandes ciudades. Santo Domingo, Santiago. Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal, La San Vega, Cristóbal. las ciudades tienen mayor población. Eso sí, ya son de las cosas que hemos ido avanzando. Que ya con se la tienen. gente. Ahora estamos trabajando en cuáles sectores está esa gente. Sabemos que son profesionales liberales, como usted bien señalaba, y trabajadores por cuenta propia en sentido general. Aparte, Chanel, de esas enfermedades de alto costo, el cáncer, que Sí. sabemos que es donde ustedes, una gran Nosotros, parte sí, claro. del Nosotros, presupuesto. el año pasado, el 25% de nuestro presupuesto fue enfermedad de alto costo. Se tiene una enfermedad de alto costo cuando ustedes saben que al inicio del sistema hablaban de un 10%, que era lo que debía destinarse. Sí. Pero ahora este año estamos destinando un 31%. 31. del presupuesto. 31% para Sí. enfermedades de alto Eso costo. es Cáncer. Sí, claro. Porque nosotros somos de la Grecia que cumplimos con el tema de la integralidad. Y la integralidad, como ustedes saben, es un concepto que se introdujo en una resolución para la cual no se introdujo costo. Ok. Sino que se dijo, den esta, que es un Integral, concepto que que nosotros fuera no integral. lo objetamos, Ok. es importante. Pues yo creo que ya es hora de que al interior del Consejo, y hago un llamado, ya la superintendencia hizo una propuesta de cuál sería el costo. Yo no la conozco en detalle, pero es importante ya porque eso también afecta la viabilidad financiera del sistema, porque estamos dando medicamentos, estamos dando procedimientos que no están en cobertura siquiera, pero por el tema de integralidad se los damos a nuestros afiliados. Bueno, pero se está haciendo el trabajo, que es lo Así importante. es, así es. Chanel, date las gracias No, a ustedes, siempre porque placentero siempre nos conversar con traes ustedes. informaciones frescas e No, interesantes. y volver a felicitar a esa institución en su Decimoquinto aniversario. 15º aniversario. La verdad que No, darle toda, gracias a ustedes, porque yo creo que también se nace mejor por gente como ustedes, porque cuando perciben que algo marcha mal, lo han dicho, y yo creo que eso hacer siempre las críticas sirven para mejorar. Así es. Siempre, cuando son bien intencionadas, sirven para mejorar. Y a la población dominicana, que ha acogido a SENASA como una empresa, una institución ya con familiaridad, nosotros estamos presentes, como yo digo, en el 70% de los hogares De dominicanos. los hogares. Entonces nosotros somos parte ya de la familia dominicana. muchas gracias A y esta ustedes. es su casa. Gracias. Muchas Nos vemos entonces el próximo sábado a la misma hora aquí en Teleradio América.